Bueno, dos grandes puntos que tienen que ver, por un lado, con la campaña de vacunación y otro justamente también con el caso chino y cómo se le va a buscar competir de alguna manera en lo que a la variable de la infraestructura respecta. Pero un primer dato que te quería dar en función de lo que vos marcabas, Mario, de que son los 7 más poderosos, pero no está China, es que precisamente el G7 es un espacio que se crea en el año 1975 y que nuclea en aquel entonces a lo que eran los 7 países más industrializados y con el mayor poderío económico. Para ponerlo en números, hace 45 años, cuando tiene lugar la creación de este espacio, el G7 representaba el 70% del PBI global. Ajá. Hoy esos mismos, Perdón, ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? el 70%. Del PBI global. Esos mismos 7 países hoy representan el 32%. Para tomar una referencia de cómo en algo más de 4 décadas hubo un retroceso bastante marcado, que en parte es un retroceso de estos países, pero mayormente también el surgimiento de nuevas potencias. Claro, eso. Ellos bajaron su producción o sostuvieron su producción y los demás aumentaron, por lo tanto la división termina siendo... En términos estructurales, ese es el segundo punto. O sea, que en realidad hubo un emerger de lo que son los países en desarrollo, pero por sobre todas las cosas del caso chino, además de que estos 7 países nuclean más o menos al 10% de la población global, que también era una barbaridad antes que representara el 70%. Exacto, creo que el mundo lo que marca, y cuando ves o dejás de mirar la foto y empezás a ver la película, bueno, es esta transición hacia un nuevo orden internacional que se nota, entre otras cosas, más allá de lo simbólico y lo cultural, bueno, sería también el desestimar lo que está siendo una nueva tendencia frente al crecimiento de algunos actores en el sistema internacional. Este espacio, recordemos, está integrado hasta el año 2014 por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y los Estados Unidos, les decía el 2014, porque hasta aquel entonces el G7 era el G8, pero la Federación Rusa finalmente terminó siendo expulsada después de lo que fue la anexión de la península de Crimea y no ha vuelto hasta aquel entonces. Eso también le dio un cierto tono político-cultural al G7 que, más allá de lo que fueron los 4 años de la administración Trump y ese rechazo excluyente para con el multilateralismo, empieza a intentar retomar lo que podía ser la voz cantante frente a un orden internacional occidental. En este caso, desde Inglaterra, con el bueno de Boris Johnson como anfitrión. Ahí estamos viendo imágenes, por ejemplo, a Joe Biden, que viene a marcar esto de que Estados Unidos está de vuelta. Y uno de los puntos tiene que ver, entonces, les decía, con... Es como un buen mensaje de la OTAN, ¿no? Como diciendo, ya está, no se preocupen. Sí. Vino la gente seria. Exactamente. En este caso, con la pandemia como uno de los puntos que atravesó buena parte de las discusiones del G7 del día viernes al día domingo. Y se anunció finalmente que los países que integran este bloque van a donar 1.000 millones de vacunas en lo que se estima va a ser todo el tránsito de este año 2021, y que las percepciones son que este número pueda incluso incrementarse para el 2022. Todavía no se especificó, no se detalló cómo va a ser esa donación, si va a ser por el mecanismo COVAX. Se estima que sí. Vamos a decir que no. Nosotros, bueno. No. Pero esa es también una variable que te da cuenta, no sé si de cómo estamos nosotros, pero por sobre todas las cosas de cómo está el resto del mundo, ¿no? ¿Cuántos peores hay, Claro, cuántos peores está. Siempre está la tragedia de Haití como un país que, si le falta cualquier cosa, es el único país en el mundo que todavía no accedió a ninguna vacuna. Pero sí, dentro de las 500 millones que iba a donar Estados Unidos, que mandó la lista, que lo decidió COVAX, en realidad cómo se distribuye, hay países que no sabía que existían directamente. Además, y que ahí te da la referencia de lo hundido que estás, que habíamos hablado, el continente africano, 2% de población. Además, sí, cómo se van a generar nuevas distancias si ya venían teniendo lugar antes de la pandemia frente a este punto. Una excusa más para trabar lo que puede llegar a ser el ingreso. Sí, Justin Trudeau, primer ministro de ¿Canadá es uno del Canadá. G7? Canadá es uno de los países del G7, sí. Sí, Italia llama también la atención, ¿no? Que hoy en día Italia esté ahí. Italia siempre, porque uno tiene el concepto de que Italia está todo medio complejo, con nosotros, pero claro, no digo Italia que le dice, estoy adentro, gracias. Y le pone plata dentro del bolsillo, te agradezco. No hace falta. Pero, gracias. Les decía, además, uno de los puntos dentro de lo que es la variable de las vacunas tiene que ver con el liberar las patentes. Ahí sí hubieron algunos choques, por sobre todas las cosas, porque Joe Biden es uno de los promotores, al menos desde lo discursivo, de poder liberar las patentes para que eventualmente los países que tengan la capacidad de producción puedan llegar a realizarlo. Boris Johnson le dijo, no, mira, la verdad es que nosotros tenemos... Lo estuvimos charlando y no estaríamos liberándolas. Claro. Salsa verde no. Llévatelas, compralas, haz lo que quieras. Las regalamos. Sí, en eso fue
Fue bastante tajante porque lo que argumenta Johnson es esto, que los acuerdos fueron para venderlas al costo, que los laboratorios tampoco están teniendo grandes ganancias. Quizás ahí quizás yo ahí le digo hundidos, están tan deprimidos, están llorando por esta pandemia. A lo mejor el dueño de AstraZeneca. Lo mal que debe ser. No quiero estar en su lugar. Estaba viendo lo del retroactivo para los monotributistas el otro día, estaba preocupado por ese asunto. Y el otro de los puntos que marcó en buena medida la cumbre del G7 tiene que ver con un plan, en este caso denominado y relanzado Build Back Better for the World, que significa algo así como reconstruir mejor para el mundo, que busca responder a las necesidades de infraestructura en los países de ingresos medios y bajos. Lo que esta iniciativa que nuclea a los 7 países más industrializados del planeta marca es una competencia directa con la ruta de la seda desarrollada por la República Popular China y de alguna manera intentar contener lo que está haciendo el avance frente a el gigante asiático, que entre otras cosas Biden marca ya no una competencia por el orden internacional, sino que lo que está buscando como lógica discursiva es decir que ellos están en contra de los países autocráticos, que en realidad lo que hay es una batalla por las democracias y las dictaduras y que en ese sentido el G7... Bueno, allá en China lo único que dicen, lo único que no tenemos democracia es que no se vota, después vivimos como occidentales, tenemos todo lo de los occidentales, tenemos ricos, millonarios... El comunismo acá se fue hace años. ¿Querés tratarme como comunista? Bueno, sí. Ni Alberto es al mínimo tanto. No. Pero les decía, una competencia con la Ruta de la Seda. Recordemos este proyecto internacional que China lanza en el 2013, que básicamente busca combinar lo que es la ruta de la infraestructura terrestre con la marítima para amplificar lo que es el comercio y por sobre todas las cosas poder seguir proyectándose de manera internacional. Que lo tiene tan aceitado que Estados Unidos no sabe cómo desarmarlo para su propio país. Claro, sí. Tanto es así que le pone a veces alguna restricción. Acá habíamos hablado con, ¿se acuerdan la miel y el maple? Y que dicen que no permiten de China, pero entonces ponen barcos a mitad de camino, los llenan y los mismos americanos se autoengañan diciendo no es un barco hindú esto no es de China. Sí, y cuando ves las relaciones económico-comerciales entre China y Estados Unidos, que quizás era uno de los puntos en los cuales Trump no estaba tan errado, tiene que ver con el déficit en la balanza comercial que tiene Estados Unidos, porque tiene que finalmente importar mucho más de lo que termina pudiendo exportar, también atravesado por la variable del consumo tecnológico y las distintas identificaciones que tiene en cada caso. De las marcas que el otro día, este fin de semana, salieron como las líderes del mundo, Apple, la primera americana, 70% de su producción china. La segunda empresa también americana, 60% de su producción china. Es imposible, o sea, sus grandes marcas, sus grandes empresas no están fabricando en sus países. No, creo que sí, que lo que ahí busca, por ejemplo, con Estados Unidos a la cabeza en la región, es que las políticas de contratación laboral, que por lo general son un poco disímiles, o por lo menos en los estándares que sean es cierto, el chino es un poco más laxo, es cierto. Viste que te hacen las cosas rápido, bueno, quizás porque no tienen tanto tiempo para descansar, entre otras cositas, pero ese es uno de los puntos que Estados Unidos y la cantidad busca. También, ¿no? Y la cantidad, sí, la mano de obra que tiene en ese sentido. Así que bueno, terminó esta cumbre que me parece que deja bastante en evidencia que el mundo está cambiando, que el G7 ya no es lo que era y que por sobre todas las cosas, esté o no esté China, siempre la presencia del gigante asiático sigue en agenda.